Hey, Dios te bendiga rica, abundante y poderosamente. Que no nos cante el gallo es el tema que quiero compartirles esta noche o este día. No sé dónde estás, en qué lugar del mundo estás, pero quiero compartirte esas palabras: que no nos cante el gallo. Y precisamente una de las preguntas que debe estar ocupando la posición número uno en la vida de todos los cristianos, de todos los que hemos decidido ser seguidores de Cristo, es la siguiente: ¿me vas a negar? Y fíjate, quiero compartirte precisamente del apóstol Pedro. Dice la palabra de Dios que Pedro fue uno de los discípulos que más tiempo o más lejos llegó con Jesús. Y les quiero traer a colación este pasaje bíblico cuando hubo una turba que fue enviada por el Sanedrín precisamente al huerto de Getsemaní. ¿Para qué? Con la intención de arrestar a Jesús, pues ya se había iniciado lo que el propio Jesús les había dicho a sus apóstoles, en ese momento a sus discípulos, sobre ese proceso o camino hacia la cruz del Calvario. Dice la palabra que en ese momento Jesús iba a ser arrestado e iba a ser conducido ante las autoridades. Y Judas, el discípulo Judas, quien traicionó a Jesús, dice que llegó acompañado con soldados, con alguaciles de los principales sacerdotes de aquella época y una turba de fariseos con linternas, con antorchas y armas para tal fin. Y me relata la palabra de Dios que en ese intercambio de palabras obviamente Jesús y los que llegaron a apresarle, Pedro, oiga esto, el apóstol Pedro, en esa época el discípulo Pedro, o Simón, quien estaba con él, dice que salió en defensa de Jesucristo y que en su defensa él desvainó una espada e hirió al siervo de uno de los sumos sacerdotes o del sumo sacerdote, y dice que le cortó la oreja. Fíjese lo que dice Juan 18, 10, 11. Juan 18, 10, 10, para analizar el contexto mejor. Dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, dice que la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Dice, y el siervo se llamaba Malco. Entonces dice que Jesús le dijo a Pedro: oye Pedro, mete tu espada en la vaina. Y le dijo: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Le preguntó Jesús a Pedro. Aquí vemos algo. Pedro, Simón, por amor a Jesús, dice que salió un paso adelante para defenderlo contra aquella turba con su espada. Mire, pongamos en contexto a Pedro. Pedro era un pescador, era un humilde pescador que realmente pasó los mejores años de su vida al lado del Maestro, al lado de Jesús. Y fíjese, la Biblia relata que incluso Jesús sanó a la suegra de Pedro. Por eso es que dicen que en la Biblia habían suegras. Dice que Jesús usó su barca, la barca de Pedro, para utilizarla como un púlpito. Oiga esto, ¿se acuerdan de aquel pasaje que le dijo a Pedro que retirara la barca un poco más adentro? Y comenzaba a predicar. Bueno, Jesús utilizó la barca de Pedro. En la barca de Pedro se dio lo de la pesca milagrosa. Jesús eligió a Pedro como apóstol. Dice la palabra que también Jesús subió al monte y dice que Pedro vio a Jesús transfigurarse. Imagínense la importancia que tenía Pedro. Obviamente Jesús también salvó a Pedro en ese suceso cuando Pedro se iba a ahogar en el mar de Galilea. Y la pregunta que yo hago: ¿cómo no podía amar Pedro a Jesús? Claro que sí. Pero oiga esto, sin embargo la palabra de Dios me dice a mí que Pedro negó a Jesús. Pero quiero que pongamos atención en algo. Ojo, no estoy hablando ni criticando a Pedro. ¿Por qué? Porque debemos recordar algo. La Biblia no es un libro que esconde los fracasos de los hombres, ni tampoco los idealiza. Al contrario, la Biblia nos presenta tal cual y como fueron esos hombres, para que nosotros, los hoy discípulos, podamos aprender grandes lecciones de vida a partir precisamente de lo que le ocurrió a ellos. Y aquí salta la gran pregunta: ¿pero por qué Pedro negó a Jesús? La palabra de Dios me dice que Jesús, cuando se reunió con los discípulos, le dijo precisamente a Pedro: Pedro,
a donde voy yo o donde yo voy, no me puedes seguir. Y le dice, sino más adelante. Jesús le estaba diciendo a Pedro, oiga esto, donde yo voy, no me puedes seguir, sino más adelante. Y aquí salta la gran pregunta que muchos nos hemos hecho. ¿Pedro fue realmente leal con Jesús? Y ahora les pongo otra pregunta. ¿Es la iglesia hoy leal con Jesús? ¿Hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios? ¿Estamos la iglesia y cada uno de nosotros los cristianos siendo revelados por medio del Espíritu Santo en estos días? ¿O estamos predicando sin su presencia? ¿Para qué? Para creernos cristianos, por creernos predicadores, llenos del yo y sin exaltar verdaderamente a Jesús. Y oiga esto, Pedro sintió que hacía lo correcto hacia Jesús. Y es precisamente lo que hoy muchos estamos haciendo. Creemos que lo que estamos haciendo es correcto, pero muchas veces no es así. Mira, hace un tiempo yo compartía acerca del liderazgo cristiano, o de los liderazgos en general, pero sobre todo el cristiano. Yo hacía referencia a lo siguiente, y es que todos los cristianos, o el verdadero líder cristiano, aprende a moverse e incluso, oiga esto, a detenerse conforme a la voluntad de Dios. Y es porque el líder cristiano o el cristiano debe estar constantemente preguntándole a Dios, Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Y sabe qué? Saber esperar, expectantes a una respuesta de Dios. Sin embargo, veo que muchas veces estamos nosotros acelerados en esperar esa respuesta, que nosotros avanzamos y no le hacemos caso, no hacemos la voluntad de Dios. Recuerda, Jesús le dijo a Pedro, hey Pedro, a donde voy yo ahora, tú no puedes estar allí. Pero Pedro insistió. Y Jesús le dijo, oye, ¿tú crees que me vas a hacer eso que dices? Porque relata la Biblia que Pedro en ese momento le dijo, no, yo voy a estar, no, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo. Y si yo tengo que dar la vida, la doy por ti. Eso está en la palabra de Dios. Pedro le decía a Dios, yo te voy a negar, Jesús, jamás te voy a negar. Y ¿sabe algo? Pedro no tenía el discernimiento en ese momento. Pedro se dejaba llevar por las pasiones del momento. Y esa pasión, o a veces decimos, es que no, que yo tengo que hacerlo porque amo a Jesús. Realmente, en vez de ser un acto de fe, constituyó un acto de desobediencia. Y que, como sabemos, más adelante tuvo un final no muy feliz para Pedro, siendo Pedro un hombre que amaba a Jesús. Y eso trae a mi pensamiento lo siguiente: nosotros los cristianos ya no podemos, y menos en estos tiempos, andar con pasiones del mundo. Y fíjese, ni siquiera sujeto a los tiempos del mundo. Muchos por ahí dicen que hay que discernir los tiempos. Pero ¿sabe algo? A mí no me interesa realmente discernir los tiempos del mundo. Yo necesito realmente es discernir los tiempos de Dios para el mundo. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca, y siempre ha sido, pero hoy más que nunca, necesitamos que Dios se revele a su pueblo. Imagínense, este año que transcurría, en los primeros días del año 2020, incluso los finales del año 2019, decíamos que este año iba a ser un año de visión. Y decíamos que era el año de la visión, emulando obviamente el 2020 como aquella visión perfecta. Y todos estábamos llenos de emociones, que este año iba a ser el mejor año del mundo, un año de crecimiento, un año de avances, de muchas victorias. Pero nos hemos dado cuenta que hemos sido sometidos en este primer semestre del año 2020 a una situación sin precedentes. ¿Y sabe qué? Aún no ha terminado. Yo siento que Dios está hablando a cada uno de nosotros. Y siento que Dios está hablando a la iglesia. Y ojo, no solamente a los inconversos. Nos está hablando a nosotros, al pueblo de Dios, a aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Y es por eso que hoy nosotros los cristianos,
frente a ese mover que hay en el mundo de muerte. Satanás ha desatado la muerte en el mundo. Nosotros debemos ser luz en medio de la oscuridad. Nosotros debemos ser sal en la tierra. Y nosotros, en el nombre de Jesús, tenemos que impactar las vidas, las naciones y los pueblos. Y fíjese algo. Pedro, pensando que estaba haciendo lo correcto, hasta se mezcló con los propios enemigos de Jesús. Pues Pedro estaba, como se dice, encubierta en el mismo lugar o patio donde Jesús estaba siendo juzgado por las autoridades. Mire hasta dónde llevó la desobediencia a Pedro, cuando Jesús le dice: donde yo voy no puedes estar. Pero Pedro, por su pasión y desobediencia a Jesús, para poder estar, incluso hasta se mezcló con sus propios enemigos. Y yo me pregunto, a veces en la iglesia nosotros nos mezclamos con este mundo y tratamos incluso de comportarnos de la misma manera, y a veces hasta con un supuesto deseo sano para traerlos a los pies del Señor. Pero déjeme decirle algo. Desde el momento en que la iglesia, nosotros que estamos llamados a ser luz y sal para el mundo, actuamos de esa manera, sobre pretexto de atraerlo a la iglesia, al mundo, estamos negando a Jesús. Mire, Pedro realmente desobedeció. Y yo no quisiera estar en los pies de Pedro en ese momento. ¿Por qué? Porque lo llevó a una de las terribles o peores situaciones que cualquier cristiano pudiese estar frente a Jesús. Negarlo. Mire, yo me imagino cómo estaba Pedro en ese momento. Incluso, imagínese hasta dónde llegó la desobediencia, que él fue descubierto. Por eso dije al principio que no nos cante el gallo. Porque dice que Pedro temblaba cuando la criada, una de las criadas que estaba allí, le dijo: oye, tú no eres uno de ellos también, tú no eres de los discípulos. Yo estoy seguro que en ese momento, cuando se sintió delatado, Pedro recordó en su mente la palabra que Jesús le había dicho: Pedro, donde voy no puedes seguirme, sino más adelante. Y nosotros a veces actuamos de la misma manera en la que actuó Pedro, y a veces nos sentimos confiados y seguros, pero no. Nos sentimos confiados en nuestra propia voluntad, no en la voluntad de Dios. Nos sentimos confiados en nuestras fuerzas. Fíjese lo que le decía Pedro a Jesús. Pedro le decía a Jesús, cuando Jesús le decía: no pueden ir conmigo, Jesús le decía: aunque todos se escandalicen, decía Pedro, yo no me voy a escandalizar. Si fuese necesario morir contigo, no te negaré. Pedro tenía una confianza excesiva en sí mismo, al punto que no puso atención, no reparó las advertencias de Jesucristo. Pedro más adelante entendió que no eran con sus fuerzas, que nada de lo que iba a hacer, y eso es para todos nosotros, no es con nuestras fuerzas, no es con nuestra sabiduría, no es contra nuestro físico, y no. Es solamente por la gracia de Dios que nosotros podemos hacer la voluntad de Él. Y fíjese, otro elemento importante que quiero poner a colación y analizando y estudiando la palabra. Fíjese, eso venía ya con una tendencia de por qué Pedro iba a desobedecer. Fíjese esto, Pedro en un momento de su vida, en ese proceso, mientras caminó con Jesús, y búsquenlo en la palabra, está en Marcos 14. Pedro dejó incluso de ejercer la vigilancia en la oración como el Señor, como el propio Jesús les había recomendado. Y dice la palabra de Dios que estando ellos, Pedro, con Jesús en el monte de Getsemaní, ¿qué dice la Biblia? Que dice que Jesús estaba orando y regresó donde estaban ellos. ¿Dónde los encontró? Los encontró durmiendo. Y dice la palabra que Jesús le dice a ellos, y sobre todo a Pedro, dice: Pedro, le dice Simón, ¿duermes? Y le dice a Jesús: oye Pedro, tú no has podido orar 1 hora. Y la propia palabra me dice más encima que él volvió, y Jesús volvió y regresó hasta 2 veces más y los encontró dormidos.
Y les volvió a preguntar y obviamente somnolientos ya no sabían ni siquiera qué responderle a Jesús. Ya vemos que Pedro en ese momento había perdido eso que Jesús les había enseñado, que había que estar vigilantes en la oración. Todos tenemos que estar más vigilantes en la oración. Orar sin cesar, como dice la palabra. Otro aspecto importante es que, y creo que uno de los más importantes, es que Pedro no supo discernir el espíritu, en su espíritu, el mensaje que Jesús le estaba dando. Pedro se estaba moviendo por el sentimiento. Pedro se estaba moviendo por su carne. Y al moverse por su carne, Pedro no podía discernir en el espíritu lo que Jesús le estaba expresando. Realmente Pedro no estaba entendiendo la naturaleza de la batalla que se estaba librando en ese momento. Y Pedro prefirió utilizar sus armas carnales, su espada. Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, dice, y le dice a él, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Cosas como estas hicieron que Pedro huyera en ese momento cuando lo encararon. Como dije, cuando la criada de uno de los sacerdotes que estaba ese día que enjuiciaron a Jesús y le dijo, tú eres uno de ellos. Cuando lo encararon, Pedro salió corriendo y ¿sabe qué? Se dio cuenta de que él estaba en el lugar equivocado a causa de que había desobedecido a Jesús. Vuelvo y repito, Jesús le dijo, donde yo voy, tú no puedes ir. ¿Y qué le tocó a Pedro? Mezclarse con la gente para esconderse entre los propios enemigos de Jesús, identificándose como ellos. Mis hermanos, como le dije, no estoy atacando a Pedro, para nada. Solo lo uso como ejemplo, con algunos aspectos, como ahora he mencionado. ¿Para qué? Para que sea una referencia a nosotros los cristianos. Todos conocemos la vida de Pedro después. Fue un hombre restaurado por el Señor. Y su ministerio realmente fue extremadamente fructífero, porque hasta hoy nos toca a nosotros. Mis amigos, que no nos cante el gallo ni una sola vez. Dios necesita hombres y mujeres con mentalidad de reino. Dios necesita una iglesia que impacte a las naciones, una iglesia que impacte a los pueblos, que proyecte integridad, que proyecte moralidad, que haga del evangelio algo relevante, algo importante, algo deseable y respetado inclusive, oiga esto, por aquellos que nos adversan, ateos o aquellos que adoran otros dioses. Dios necesita una iglesia sin divisiones, que dé un buen testimonio, que tenga una sana doctrina sobre todo, que siempre, oiga esto, esté presta a ayudar al prójimo, que sus miembros tengan esa devoción por Jesús, que anhelen siempre estar ante la presencia del Padre Celestial. Dios necesita hoy, en estos tiempos, sobre todo, miembros llenos del Espíritu Santo, que no sean personas de doble ánimo, que no se dobleguen y que no cedan ante nada para agradar al hombre, sino siempre agradar a Dios. Como dije, hoy el mundo atraviesa por una situación que ha logrado, aparte de muerte y desesperación, ha logrado que los planes del enemigo se hagan más evidentes. Pero ¿sabe qué? Hoy estoy confiado más que en Dios, porque sé que Él va a poner en nuestros corazones, en su iglesia, cosa que jamás habíamos experimentado. Dios en estos tiempos va a poner en el corazón de su pueblo cosas inigualables. Y estoy convencido que vamos a ver su gloria manifestarse lo antes posible. Pero ¿sabe algo? Por una simple y sencilla razón. Él nos ama. Y porque nosotros, su iglesia, lo reconocemos a Él. Y además que reconocemos que sin Él nada podemos hacer.
Y ojo, si Él no va delante de su iglesia, estamos fritos. Y más en estos tiempos. Que no nos cante el gallo. Seamos fieles con el Señor, obedientes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es momento de ver y admirar lo que Dios va a hacer. Lo dejo hasta aquí. Dios te bendiga. Esto es Construyendo Maures.